políticos. Hay reclamos al interior del oficialismo y de actores externos. Política. Empresarios del campo reclaman que el gobierno escuche a la gente. En el marco de la previa del Consejo de las Américas, el vicepresidente de la Rural, Marcos Pereda, trazó los desafíos económicos de cara al 2027. El debate es el crecimiento primero, ¿no? Porque si crecemos, sube todo. Y de eso se trata, de que Argentina verdaderamente consolide su rumbo y podamos salir de todavía una etapa donde estamos ante un contexto todavía nuestro que es débil. El país tiene que crecer al 5% por año durante los próximos 15, 20 años. Y ahí entonces vamos a consolidar el rumbo. Servicio de noticias. 2 minutos de información. Internacionales. Israel abatió a 4 miembros de Hamás en Gaza y confirmó que uno de ellos participó en los ataques del 7 de octubre de 2023. Israel anunció la muerte de 4 presuntos miembros de Hamás en el ataque del martes en el campamento de Shati en Ciudad de Gaza. Una operación que dejó además 6 muertos en total, entre ellos un menor y 14 heridos, según informó el ejército de Israel y las autoridades gazatíes en versiones difundidas tras el bombardeo. El ejército israelí sostuvo que los 4 integraban estructuras de Hamás y que participaban en planes de ataque contra tropas israelíes desplegadas en la franja. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Que todos sepan que somos tu radio del invierno 26. Una noche sin estrellas, entre los espejos vi. Música sin filtro. Departamento Comercial 1141 99 53 46. Onda Latina. Para gente que no para nunca. En cada rincón somos el calor que nos une. Tu radio del invierno 2026. AM 1010 Onda Latina. Invierno 2026. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Soy el Indio Coria y les propongo un programa pluricultural e interreligioso. Un círculo donde cada creencia suma, donde cada palabra vibra, donde la conciencia se expande. Soy el Indio Coria. Camino entre el cielo y la tierra, llevando la memoria de mis ancestros. Escucho lo que el viento susurra y lo que el fuego revela. Hueñón Mapumeu es un portal, un regreso sagrado al origen, un espacio donde la sabiduría ancestral vuelve a encenderse. Soy el Indio Coria. Hueñón Mapumeu, volver a la tierra, es raíz, es despertar, es magia antigua caminando en el presente. Hueñón Mapumeu es eso, donde tu corazón siente el llamado en el tiempo. Volver a la tierra, volver a la esencia. La ONG Proyecto Gran Simio presenta Hueñón Mapumeu, Volver a la Tierra,
Un programa especial para radio y televisión donde la palabra, la música y el silencio se convierte en puente. Un encuentro íntimo que conecta la naturaleza con el ser humano, la música con la emoción y el espíritu con la memoria ancestral. A través de sonidos, reflexiones, miradas conscientes, el programa invita a detener el tiempo y a recordar que no estamos separados del mundo vivo, sino que somos parte de él. Wenyun Mapumeo, Volver a la Tierra, nos guía por un viaje sensorial y profundo, donde la música no solo se escucha, sino que se siente, donde la naturaleza deja ser paisaje para volver a ser maestra, origen y hogar. Un espacio para reconectar con lo esencial, para escuchar con el corazón y comprender que el respeto por la vida, humana y no humana, es también un acto espiritual. Un abrazo muy fuerte. Mari Compuché, Incheta Noelia Buenumil Pinguén, Incheinan Lonco de la Lof Melo, de la Zonal Lafkenche, de la Confederación Mapuche del Neuquén, ubicados en la provincia del Neuquén. Quiero invitar a todos para el programa de mañana, Wenum Mapu Meu, Volver a la Tierra, de Lamien Indio Coria, que se va a estar compartiendo por AM 1010 Onda Latina, por todas las redes y por el canal de YouTube en vivo, para poder comentar sobre la situación que estamos atravesando como comunidad, tanto la Lof Melo como la Lof Quintriqueo. Estamos siendo atravesados por una orden de desalojo, la cual hoy se pudo frenar, pero solamente un sector. Entonces creo que es muy importante poder compartir con ustedes esta situación que estamos atravesando y que es de muy importante su visibilización. Mañum Peucayal. Todos los miércoles, desde las 0:30 horas hasta la 1:30 por Argentinísima Satelital, Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, con Enrique el Indio Coria. Entrevistas, mitos y leyendas. No te lo podés perder. Un programa pluricultural e interreligioso. De la doctora Paola Yasmín Coria. Usted puede ubicarlo, ahí tiene el celular, tiene el teléfono, ya mañana vamos a poner en el próximo programa bien la dirección, bueno, todos los temas que hacen a las cuestiones jurídicas. Doctora abogada Paola Yasmín Coria, desde General Pico a todo el país. Bueno, Mari Compuché. Buen día, buenas tardes, buenas noches, Argentina, América y el mundo. Otro peuma, otro sueño. Bueno, se va agosto, pero quedó un poquito de caña con ruda. Y primero le vamos a agradecer a la Pachamama. Una gotita a la Madre Tierra. Y después un sorbito para el Nehuen, para la energía. De todos los peñis, de todos los lamuenes, para que haya paz, para que haya justicia social, para que haya bella gente que corresponde a las leyes de la vida. Bueno, acá está la ruda, Esto por un lado. Bueno, por un lado ya tenemos gente en vivo e indirecto, acá no. Y también está la colonia de Ruda. Pará, que me falta un poquito, me están apurando, pará un poquito. Pará, vamos a ver si me sale bien, Lonco, permiso. Permiso, Huerquén, permiso, Papay, Chachay,
Estamos en directo con el Love Melo y Quintriqueo. Marimari. Marimari Peña, Marimari Lamien, Marimari Puchizomón, Marimari Pichi Buentru. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Tenemos a Carlos también allá en el Plotier. Hola. La conexión, mala conexión. Marimari Lamien. Marimari. A ver. A ver. Marimari Lamien, ¿nos escucha? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, mi piuqué con mucha onehuen. Incheina Lonco de la Love Melo, agradecerte primeramente por este espacio que nos brindás para poder visibilizar nuestra situación. Bueno, muy bien. Acá me encuentro con el Lonco Melo, el Lonco de la comunidad, el Lonco... Hola, Lonco Lucas. Bien, la ñaña Manqui, la Love Quintriqueo. Bueno, yo quiero que me relaten. Ahí está Carlos también, el Cantufe, allá en Plotier. Hola, Carlos. Bueno, Lonco, Lucas Melo, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ustedes ahí? Hola, Lonco. A ver. Marimari Peñi, sí, un poco entrecortado, pero algo sale. Bueno, yo los escucho bien. Quiero saber cómo está la situación ahí en el kilómetro, en el lote 42 de la ruta 40, ahí en el Pedregoso. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros hermanos ahí? ¿Cómo está la situación, Lonco? A ver ahora. Estábamos preguntándole al Lonco cómo está la situación. Bueno, la situación está compleja. Tenemos la policía GEOP de la provincia de Neuquén, acá a 200 metros. O sea que hay una orden de desalojo. No va a ser viable porque no hay buena... Qué lástima. No hay una orden de desalojo, hay un desalojo consumado de parte del territorio quintriqueo y tenemos la policía en la puerta para consumar el desalojo del resto del territorio que ocupa los Melo. Lonco, Lucas, Melo, ustedes tienen una larga historia para contarnos. No. Lamentablemente no hay buena señal, pero yo quiero que el mundo se entere. Ya sé que saben, ya sé que esto está difundido, pero ¿por qué qué quieren? ¿Por qué esos dueños nuevos, porque son nuevos dueños los que quieren esas tierras, que son ancestrales, que son de toda la vida? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué dicen las autoridades? No sé si usted me escucha fuerte y claro. Sí, perfecto. Nosotros tenemos una larga historia dentro del territorio junto a la comunidad quintriqueo. Eso lo hablará la Lonco de la comunidad quintriqueo, pero en realidad lo que pretende esta gente es quedarse con tierras que son bastante importantes, porque tienen costa del lago, tienen montañas, tienen la cordillera, mucha tierra, mucha agua, que es lo que están buscando en esta nueva ley de la extranjerización de tierras. Ya hubo varios intentos de desalojo, ya hubo varios intentos, ¿no, Lonco? Sí, esta causa empieza con hace
que nos hicieron a nosotros, a los Melo, donde cuando fuimos a la fiscalía a presentar la documentación, esta mujer que es de sobrina de un belga se retiró de la causa. Y un tiempito después hizo una causa al Peñi Pascual Pelidoro Quintriqueo, de la comunidad de Quintriqueo, que es un interdicto por recobrar. Ese fue el juez Lutino, el primer juez que mandó 2 veces la orden de desalojo. Como tenía unos errores, algunas alteraciones, él había pedido una pericia antropológica que hizo la UBA y no la quiso leer en la causa porque tenía muchas páginas ahí. Entonces se continuó adelante, entró una jueza subrogante, la jueza de Princio, que también envió la orden de desalojo apenas ingresó, y nosotros tratamos de hablar con la Lonco Manqui, con la jueza, viajamos con INDE Los Andes, se nos escapó, hay 2 oficinas ahí, hasta que después, sin darnos la cara, se recusó de la causa. Y a continuación entró este juez, Astolfo Norino, que viene de Buenos Aires, una familia que tiene inmobiliaria, y él, sin mediar palabras, mandó el desalojo. Se apeló a ese desalojo y él pide un tiempo para el relevamiento territorial pensando que no lo íbamos a lograr. Nosotros tenemos el relevamiento territorial otorgado, la carpeta volvió sin ninguna excusa de nada para corregirla, y bueno, eso no alcanzó, así que nuevamente nos mandaron el desalojo. Esta, si no es la 7ª, es la 8ª vez que viene este desalojo. Estamos hablando con un referente cultural, con un hombre que le corresponde ancestralmente a su territorio, que lo quieren desalojar. Lucas Melo, que ellos trabajan la tierra, porque lo que dicen generalmente, que más allá del valor que tienen las tierras, las propiedades, que generalmente se dice, ¿para qué quieren las tierras los indios, no? Sí, en primer lugar eso, nos tratan de indios. Los indios creo que están en la India. Correcto. Nosotros somos mapuches. Correcto. Somos gente de la tierra. Y la verdad es que sí, nosotros la tierra la trabajamos poco, la que la trabajan más son las vacas que tenemos, porque nosotros, nuestra familia es más que nada ganadera, no es tanto a la agricultura, pero porque esta zona no da para la agricultura, es muy corto el tiempo de calor, pero básicamente la historia nuestra como familia es muy difícil. Acá lo asesinaron a mi abuelo por esta tierra. Y acá nació toda mi familia. Acá está sepultado mi padre y acá están las relaciones de los hijos y de los nietos con la tierra. La verdad que hoy duele mucho tener que estar acá en un resguardo, con las trincheras cerradas, durmiendo poco, porque tenemos la policía GEOP ahí afuera, autorizada inclusive por el gobernador de la provincia del Neuquén. Figueroa. Lonco, 8 hermanos son los Melo. Sí, Rolando Figueroa. ¿Quién se pasea por todos lados con el presidente Milei, acompañando estas medidas de la extranjerización de tierra, y sobre todo con estos desalojos que están empezando a aplicar ahora, que todavía no están aprobados, pero ya lo están aplicando, porque esta orden era para hoy, 20, y se empezó a ejecutar el 19. O sea que esto más que un desalojo express es un desalojo instantáneo. Estamos hablando con el lonco Luca Melo, del Lof Melo, de ahí de Villa Langostura, en el lote 42. Qué famoso que es el lote 42. ¿Cuántas cosas pasaron ahí, no?
Sí, la verdad que desde el punto de ser famoso tanto que cuando los historiadores han querido escribir sobre él no encontraron nada y se empezó a llamar el lote fantasma. Un lote fantasma que quería borrar la historia de los Melos y de los Quintriqueos en el lugar. Mirá vos. ¿Cómo están los otros hermanos de Quintriqueo? ¿Cómo están ahí? Yo le voy a dar la palabra a la lonco de la comunidad Quintriqueo. Así ella cuenta sobre el estado de su gente, que ha sido injustamente destacada del lugar porque no ha sido desalojada, porque están los animales todavía ahí adentro, las cosas, y eso es posesión. Eso es un derecho posesión de los pueblos originarios. A ver, la lonco. Mari Lonco. Por favor, preséntese completo, preséntese con su petucún. Mari con Pulamien, Mari con Puenui, Mari con Puche. Miche Mancay Quintriqueo Quien, Miche Loncolén, Cañelo Quintriqueo, Caquiñalo Consejo Zonal Las Quenche de la Confederación Mapuche de Neuquén. Muy bien. Bueno, hola a todos, todas. Bueno, estamos hoy acá en el Lof Melo. En el día de ayer, bueno, habrán visto por todos los medios que nos desalojaron de una parte del territorio que resguardamos junto con el Lof Melo desde el año 2011. No fue una secuencia violenta en términos de ver que nos hayan violentado físicamente, pero sí fue una situación violenta en otros sentidos, y yo creo que también es importante que se diga esto, porque para mí fue más fuerte la violencia simbólica y psicológica que nos generaron en el día de ayer. Y psicológica que nos vienen generando desde el día que nos sale la sentencia en contra nuestra de ambos los, de Melo y de Quintriqueo, y inicia la primer intento de desalojo en el año 2016. O sea que del 2016 a la fecha siempre hemos vivido de manera con mucha certidumbre de miles de sensaciones que se te cruzan, porque nunca podés proyectar nada porque no sabes en qué momento te van a venir a intentar desalojar. Esta es la 8ª vez y ya la ejecutaron, por lo menos en el Lof Quintriqueo. Y ahora estamos acá junto con muchas organizaciones civiles, sociales, gremiales, políticas que se han acercado junto a la MIEN de otros territorios de acá de Gualmapu, que vienen acá a solidarizarse, a acompañarnos, que siempre han estado acompañándonos en cada intento de desalojo, pero por sobre todo en este, ¿no?, que fue más doloroso. La pérdida del territorio es algo que para nosotros es irreparable. En Manguelé también que a la luz todo el mal procedimiento que ha cometido el juez Stol Bonorino, y también el ejecutivo de la provincia de Neuquén, que también son cómplices también de esta situación, ya que siempre ellos hicieron supuestamente de todo para que no nos desalojaran, pero ayer prestaron la policía de la provincia para que ejecutara este desalojo. Usted sabe, hermanos, Penny Lamienes, autoridades, que acá en varias oportunidades, muchas veces, ha salido al aire nuestro querido lonco Purram, Jorge Nahuel. Y hace mucho que venimos hablando de este problema de la violación a los derechos de las naciones preexistentes y esta invasión que se quiere hacer con respecto a transculturalizar todo y encima sacarle las tierras, porque no es nada más que la cultura, es el desalojo y es la pérdida de identidad y también el negacionismo de las lenguas, del rehue, de toda la espiritualidad de nuestros pueblos. Así es. Algo de simbólico que nombraba de la violencia simbólica que se generó ayer fue que acá, después de la mal llamado conquista del desierto, que arranca en 1870,
Después de esto, el Roca entrega territorios a quienes habían financiado esta campaña, ¿no? Y acá, en estos territorios donde estamos hoy acá habitando, se lo dan a los Jones, a los Ortiz Basualdo, a los Lewis, bueno, y a otros tantos más que ustedes también conocen. Pero me centro en Ortiz Basualdo. Ortiz Basualdo hoy es uno de nuestros vecinos. Ellas ayer prestaron el servicio de flete para poder encargarse de subir las cosas de mi familia y poder trasladarlas hacia donde se iban a ubicar momentáneamente, porque se quedaron sin lugar donde vivir, ¿no? Pero qué casualidad que estas, que son acá vecinas, prestaron sus camionetas para que se hicieran estos fletes. Eso es violencia simbólica, porque ellas antes de hacer eso se reían de nosotros en la ruta. Ellas gozaban de lo que a nosotras nos estaba pasando, porque sus padres también en algún momento se reían cuando mi abuelo lo trasladaban cada vez más a la cordillera que se vaya a vivir, ¿no? Entonces, siguen repitiendo lo mismo y eso depende de quién esté gobernando, ¿no? Quién es el gobierno de turno. Porque yo creo que eso es lo que les pasó ahora. Se creen que, claro, el que gobierna avala y tiene por prioridad a los propietarios privados. Hoy un papel vale más que el derecho ancestral que tenemos nosotros de habitar estos territorios. Es uno de los factores fundamentales. No se vayan de no se vayan de la imagen. Ahora tenemos que seguir un cachito con el programa. Tengo algunos columnistas que tienen su pequeño espacio hace ya varios años y le merecemos respeto también a ellos, pero ellos apoyan este programa y saben de la situación que estamos viviendo. Uno es Pedro Pozas Terrado, que es un referente cultural allá en España que se dedica a la conservación y al rescate de los grandes simios y también a los pueblos originarios. Pedro Pozas Terrado es un humanista, es un altruista y bueno, nos quiere contar, siempre nos ha contado historia, ahora vamos a poner 3 minutos de Pedro Pozas Terrado, 3 minutos nada más. Fabricio Guerrero, están los hermanos en el loft que quieren desalojar, que todavía no están todos desalojados, que están sus pertenencias ahí en Quitirqueo, en el Los Melo, que por ahora sigue resistiendo, y seguimos luchando y buscando y recordando que hay una ley que se promulgó, que se ejecutó en el año 1994, que es el artículo 75, inciso 17, que habla del respeto el respeto a todas las culturas preexistentes. Después vamos a darle la palabra, después que hable Pozas Terrado, que saludo a nuestro columnista también ahí en el Plotier, nuestro luthier, Carlos Nahuel, el Traipi. Bueno, a ver, Pedro, ¿qué dice Pedrito? A ver. Estimadas amigas y amigos, hoy en Reflexiones de un Simio, con Enrique Indio Coria y Jorge Cortiñas para Radio y Televisión, en Guañón Mapumeu, Volver a la Tierra. Os voy a leer varias poesías mías. Entonces, a ver qué os parece, porque también, por supuesto, soy poeta. Os voy a leer la de Voces de la Tierra que ha salido en el libro que yo he escrito de Guardianes del Mañana. Y se llama así, Voces de la Tierra. Son ellos los guardianes del latido profundo, los hijos primeros de este vasto mundo, los pueblos que abrazan la tierra y sus dones, que entienden sus ritmos, que cantan sus canciones. En sus ojos habita la sabiduría, la memoria del tiempo, la fuerza que guía. Sus manos labran sin herir la piel, de montañas sagradas, del río, del vergel. Hablan el idioma del viento y la lluvia, del bosque que escucha, de la luna que intuye. Sus historias son ríos que nunca se apagan, sus raíces verdades que el mundo desampara. Pero el progreso, con su mano pesada, arrastra sus tierras, destruye su morada. Levanta murallas donde hubo caminos, rompe los lazos, silencio destinos. El oro, el petróleo, la sed, el poder, pisotean sus sueños, arrancan su ser. Sus voces son gritos que el mundo no escucha, sus lágrimas, ríos que claman por lucha. Defenderlos es más que un acto de amor, es honrar lo sagrado, es sanar el dolor, es reconocer que en sus corazones late la vida, las grandes lecciones. Ellos son la raíz de nuestra existencia, su lucha es la nuestra, su voz, resistencia. Si caen sus bosques, si mueren sus ríos, muere la esperanza en los días venideros.
Por ellos alzamos un canto valiente, un grito que exige justicia urgente. Protejamos sus tierras, su lengua, su fuego, pues ellos arden lo puro, lo eterno. Los pueblos indígenas son tierra y son cielo, la esencia perdida en nuestro anhelo. Defenderlos es vida, es unión, es verdad, es salvar a la tierra de su soledad. Y también ahora voy a por los grandes simios. Nuestros hermanos del silencio. En la selva profunda bajo el cielo eterno habitan hermanos de mirada que quema. Sus ojos reflejan un mundo sincero, un vínculo antiguo, una verdad suprema. Son los grandes simios, guardianes de historias, los que comparten con nosotros las memorias. De manos que abrazan, de mentes que sueñan, de corazones que laten, de almas que enseñan. En su risa un eco del origen perdido, en sus gestos un vínculo jamás extinguido. Ellos son espejo, nuestra otra mitad, un canto de vida, de pura igualdad. Pero el hombre ciego en su ambición destruye. Estimadas amigas y amigos, hoy... Bueno, vamos, Gracias Pedrito, gracias Pedro Pozas Terrado con sus poemas. Y él es un escritor, así que estamos en directo, con el Loft Melo, allá en Villa La Angostura, en el lote 42. Eso no me gustó, lo del lote Fantasma, Lonco y Lamienes, Peñis. Carlos, Mari Peñi, ¿cómo está? Mari Compuché. ¿Cómo está Peñi? Acá andamos tratando de transitar de la mejor manera posible toda esta situación. Nosotros que estamos a un par de kilómetros muy cerca acá de Neuquén Capital, pertenezco a parte de la Confederación Mapuche, soy mapuche urbano, porque hablando esto del destierro, yo soy nacido en el año 65 y nosotros fuimos desalojados de a orilla del río Limay, en la ciudad de Picún-Lefú, en el pueblo, porque se estaba haciendo la represa. Fuimos corridos de ahí. Mi padre nunca más quiso volver al territorio, se deprimió, terminó en el alcoholismo, muy deprimido y nunca más quiso volver. Bueno, sigue lo de siempre, ¿no? El despojo y el desalojo de los territorios siguen cada vez más vigentes, extranjerización de la tierra, se defiende a un extranjero más que a un pueblo originario o que a un argentino, es increíble. Y aquí en la zona valle, en la zona de la confluencia, tenemos acá un monstruo muy grande que es Vaca Muerta, que está muy cerca de aquí, a 100 kilómetros, San Añelo, y bueno, y donde hay muchas comunidades que están pendiendo de un hilo. Y cabe aclarar que el gobierno actual provincial es el mismo gobierno que hace más de 50 años que gobierna esta provincia, a veces con un distinto nombre, pero siempre el hostigamiento estuvo, en unas épocas más, otras menos, pero siempre el hostigamiento y la amenaza sobre los territorios siempre es constante. Y bueno, y ahora con este gobierno nacional le has dado la mano rienda suelta para actuar, para que hagan cualquier cosa, para que hagan estos desalojos express, donde el juez hace lo que quiere, esconde el expediente para que no haga ninguna presentación hasta que se produzcan estos desalojos así brutales y totalmente criminales. Carlos, bueno, ahí tenemos en el Loft Melo al lonco de la comunidad Quitriqueo y el lonco de la comunidad Melo. Y están las autoridades de dos comunidades ancestralmente titulares de esas tierras, que siempre vinieron luchando por ellas y hoy parecería que las quieren desalojar con la idea de que... ¿Qué quieren hacer, Lucas? Loncos, ambos. ¿Qué es lo que, ¿para qué quieren esas tierras? ¿Qué quieren hacer con esas tierras? Mari Peñi Pulamien, Luis Piquimán Tañidui, soy del Parlamento Mapuche en la provincia de Río Negro, y en realidad, aparte de acompañar a la situación que vive en la comunidad acá, somos parte del mismo pueblo y esa es la situación que nos ha convocado, digamos, ¿no? ¿Para qué quieren? Es bastante sencillo, según quien lo mire.
y están las tierras que están, los pueblos originarios, el pueblo mapuche ha sido corrido primero desde la provincia de Buenos Aires. Muchos de nuestros ancestros venían de Azul, Carué y esa zona. Estuvimos por acá despojados de ese territorio, y luego cuando se han enterado que acá hay minería, hay petróleo, hay paisaje, hay riqueza natural, vienen ahora por este territorio. Y entonces la zona que está... Hola. Ay, sí. A ver. A ver si podemos... ¿Se congeló la imagen? A ver, Carlos, ¿vos me escuchás, Carlos? Sí, perfecto. Yo te decía que es dificilísima la señal y la comunicación. Yo he intentado hoy anduve a las corridas tratando de buscar... A ver. Ahí está. Adelante. Entonces esa es la situación, digamos, vienen por las riquezas que tiene nuestro territorio. En resumen, esa es la situación, y por eso cada día avanzan, y las políticas nacionales favorecen, digamos, que los extranjeros por poca plata se queden con nuestra tierra. Y esa es la gran resistencia que estamos organizando junto a otros sectores sociales organizados de esta sociedad civil, ¿no? Ajá. Bueno, acá me manda, porque yo le había mandado un mensaje al Lonco Purrán, aparentemente, y dice Jorge que está haciendo una extracción, algo a nivel odontológico, por eso no me pudo atender. Bueno, quieren las tierras, perfecto, pero no hay una ley que se gestó con el aval de la Constitución Nacional, que es el artículo 75, inciso 17, donde hay que respetar las preexistencias de los pueblos, donde se tienen que respetar sus derechos, sus lenguas, su ancestralidad. ¿Dónde están los abogados? El padre abogado es la voluntad política, digamos, fundamentalmente. Tiene que haber voluntad política, y ahí hay que entender que esta Argentina se hizo a partir del genocidio de los pueblos indígenas. Ese genocidio que aún este Estado no reconoce, por lo tanto, al no reconocerlo, no genera ningún tipo de política en reparar este daño generado, ¿no? Y esa otra vez legislación que se ha ido creando, despacito, la legislación que se ha creado, que puede ser importante, no se cumple porque en realidad el Estado nunca tiene la voluntad política suficiente para que eso se genere. Y esa es la situación que nos encontramos. Entonces, va más allá de las leyes y las declaraciones. Se necesita voluntad política, se necesitan gobiernos que entiendan la realidad y los reclamos de los pueblos indígenas. Esta es la situación que hoy no se está dando en Argentina. Hay una composición, hermanos, Penny, Lamienes, hermanos, que es una composición política. Usted está hablando de eso, querido. Y ustedes tienen senadores, diputados, ustedes tienen... gente en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación, en Cámara de Senadores. ¿Qué es la vida de esa gente? ¿Qué hacen esos seres humanos? A ver. Hay que terminar convocando para el... A ver. Estamos escuchando. Nos traiciona un poquito la señal. A ver. Te escuchamos. Ahí está, a ver ahora. Ahora sí. Ahora. Se nos va la señal. Ahora, hola. Adelante, adelante. Hola. Mari también. Mari también, ¿nos escucha? Sí, adelante. Hablen. Yo quiero, más que nada, quiero también... Vamos a generar una caravana masiva. Ya generamos una en el mes del año pasado, el año en abril, con más de 200 personas que venían de Lago Pueblo, Bolsón, Bariloche, Junín, San Martín y alrededores. Y este sábado vamos a generar una y vamos a redoblar la cantidad de gente. Qué lástima, se entrecorta, Carlos. Es brava la señal ahí, es brava, Hay muchas organizaciones, instituciones, y queremos también agradecer
no es impresionante. Hay gente que ya se está quedando en el territorio hace varios días y que se va a seguir quedando, entonces también queremos mostrar eso que se está viviendo en el territorio, porque es importante el acompañamiento, y son ellos los que también traen fortalecimiento, porque estamos cansadas, estamos sin dormir, hay gente adulta, hay gente que está enferma, hay gente diabética, hoy vino al hospital a controlar a muchas la miel porque están atravesando una situación muy difícil, su cuerpo está muy lastimado, entonces también queremos mostrar esa parte y que se entere, ¿no?, de todo el mundo lo que estamos viviendo, porque no es fácil atravesar esta situación que estamos viviendo, y tenemos infancias también por las cuales luchamos y por las cuales estamos y persistimos en este lugar, y el mensaje va a ser claro para todas las autoridades que estén mirando este video, para que los que van a mirar el programa, para los que están mirando esto porque es en vivo, que vamos a resistir en el territorio, porque somos parte del territorio, porque es el territorio de nuestros ancestros el que vamos a seguir preservando y por el que vamos a seguir luchando, y que cada vez que ellos venir nosotros igual vamos a volver y vamos a permanecer en el territorio. Entonces queremos también mostrar eso y todo lo que venimos luchando lo vamos a seguir redoblando como siempre, porque es lo que nos han enseñado. Entonces el acompañamiento nos fortalece y vamos a seguir en el territorio. Ahora esto te voy a mostrar la cantidad de gente que hay también. A ver, es muy importante que tomemos esas... Ahí está. Bueno, estos son todas las personas que están apoyando a nuestros hermanos allá en el Lof Melo, Quitriqueo, y que están uniéndose todos apoyando la causa de los pueblos primigenios. Y seguramente va a haber mucho más. ¿Para cuándo es la convocatoria, Noelia Huenumil? ¿Para cuándo sería la convocatoria? La convocatoria va a ser para el día sábado. Vamos a empezar a coordinar las caravanas. Van a estar... Por ahí se corta, Carlos, por ahí se corta. Que no se mueva el lugar. Que no se mueva. No se mueva, Noelia, quédese en su lugar, ahí nomás, quietita y sigue hablando nomás. A ver. Estamos hablando directamente con el Lof Melo, allá en el lote 42, sobre la ruta 40, en las cercanías de Villa Langostura, donde hace mucho tiempo se viene poniendo y prejuzgando la legalidad de nuestros pueblos primigenios, en el pueblo mapuche, pero Carlos, la idea es unión, la unión hace la fuerza, ¿no? Carlos. Exactamente, estamos todos los mapuches de todo el territorio. Ahí está. Adelante. Voy a volver a reiterar la convocatoria para Bariloche y Villa Langostura a las 14 horas, y de allí se van a juntar los vehículos para hacer la caravana al territorio y concentrarnos acá ese día sábado. A partir el sábado que viene, sábado 22, a partir de las 2 de la tarde. Sería. Por ahí se corta, Se volvió a congelar. Se corta. Sábado 22 a partir de las 14 horas sería Noemí Huenumil, que es la Inal Lonco, de ahí del Lof Melo, ¿no? Se corta, Carlos, ¿Vas a ir, Carlos? Sí. En postura van a estar saliendo los vehículos. A ver, repetí por favor, Noelia. Repetí, Noelia, por favor. El sábado a las 14 horas van a estar saliendo los vehículos de Bariloche y de Villa Langostura para poder concentrarse en el territorio que está ubicado a 30 kilómetros. Justo entre la mitad de Bariloche y Villa Langostura está nuestro territorio ubicado. Paso Coihue, kilómetro 2082 sobre la Ruta Nacional 40. Bueno, ninguno corte. Escúchame, Fabricio, vos tenés, tenemos un columnista que se llama Marcelo Balco. Es un escritor, especialista en etnoliteratura y geografía sagrada. Vamos a poner
2 minutos y medio de Marcelo Balco, que nos va a hablar de San Martín, este hombre que tenía sangre mestiza y que todavía no pudimos hacerle el ADN a San Martín. A ver, ¿qué nos dice Marcelo Balco? Estimadas amigas y amigos, hoy en Reflexiones de un Simio con Enrique Indio. Hola amigos, aquí estamos nuevamente en Las Trampas de la Historia, este micro que tengo en el programa de Enrique Coria. Hablamos brevemente sobre el origen mestizo de San Martín. Él no sería hijo de Gregoria Matorras y el señor San Martín, sino de una sirvientita guaraní que trabajaba en la casa del señor San Martín, que era el encargado de la reducción de indios de Yapeyú. El padre sería Diego de Alvear, que era un funcionario que visitaba, el que controlaba las distintas reducciones, un funcionario muy importante, que le va a pedir luego, cuando se entera del embarazo de ese niño mestizo, bastardo, que el señor San Martín se haga cargo de la crianza. Así, cuando la familia San Martín vuelve a España y se lleva a todos estos niños, los hermanos teóricos de San Martín van a ser todos combatientes a favor del rey, y San Martín, en medio de una carrera brillante, se hace traidor y vuelve acá al enterarse, como todos sabemos, del primer gobierno patrio. Hay datos muy interesantes. Uno es ese de los hermanos que se quedan a combatir por el rey y el que se hace traidor, tirando por la borda una carrera extraordinaria. Y otro dato muy interesante, que todos estos los pueden leer en el libro de Hugo Chumbita, El secreto de Yapeyú, un libro muy bueno, muy ameno. Este dato tan interesante es que la madre, cuando le preguntan, cuando se va a casar San Martín con Remedios de Escalada, el juez le pregunta sobre si sus padres están vivos, y cuando le pregunta por la madre, San Martín dice está muerta. Y Gregoria Matorras en ese momento estaba viva, pero Rosa Guarú, la sirvientita guaraní, no. Él dice muerta. Hay datos muy interesantes, que por supuesto la historia oficial, esa historia maestra, que parece verídica, pero no es verídica, es apenas verosímil. Y nos ocultó tantas cosas. Estamos en Las Trampas de la Historia. Mi nombre es Marcelo Balco y es lento, pero bien. Qué bien que estamos saliendo. A ver, las lamienes y los allá en el Los Melo, ¿cómo están? A ver, Noé. Ahí están. Hablen, por favor. Una vez que agarran señal, que deben ser quietitos ahí, o quietitas, según el lugar, según quien hablen. Bueno, ahora nos quedan más de 10 minutos, pero quiero escucharlos a todos. Hablen, por favor. Sí, nosotros estamos acá entretenidos viendo cómo están todos acá trabajando. Hoy hicimos la propuesta justamente de que pudieran venir también y sentir lo que es vivir en vida comunitaria, donde todos tienen acá una tarea, y acá es muy lindo porque de lejos se puede ver como todos están haciendo algo acá, y que el fin es justamente defender el territorio. Por ahí el lema que nació en torno a lo que fue el tratamiento de la ley esta de inviolabilidad de la propiedad privada, que se trabajó ahí el 6 de agosto en el Senado. Bueno, acá muchos, creo que el mismo objetivo que ese día era defender el territorio, ¿no?, de los argentinos. Y hoy acá no tan solo estamos defendiendo el territorio de los argentinos, sino también el territorio de quienes nos tocó resguardar estos territorios, porque también fue una dicha para nosotros tener que venir y resistir y defender estos territorios que no nos tocó, como a otros, tener un papel que dice propiedad privada, pero que sin embargo Ahí se congela. Qué mala señal que tenemos, ¿eh? Qué mala señal. Qué lástima. A ver ahora. A ver.
A ver, Carlos, por ahí. Que vienen también sintiendo lo mismo, ¿no? Que estamos como con esta ola de lo que venía sucediendo, de la defensa de la soberanía. Y yo creo que con ese espíritu muchos hoy están acá y bueno, estamos palpitando igual, yo creo que todos estamos sintiendo lo mismo. Hace un ratito salimos a hacer ahí una marcha por la ruta Nacional 40 hasta el lugar donde nos desalojaron ayer. Y también otra vez indignarse un poco porque cuando llegamos a la tranquera, adentro estaba la GEOP, que es la policía especializada de la provincia de Neuquén. Ajá. Quería destacar que cada uno de esos policías efectivos que vimos ahí están haciendo horas extras, ¿no? O sea que también estas horas extras son pagadas por todos los ciudadanos y ciudadanas argentinos. Entonces también veamos dónde invertimos, ¿no? La plata, dónde se invierte esta plata para venir y ejecutar estos desalojos como el que hicieron ayer, que para mí fue una payasada lo que hicieron, porque es lo que les gusta hacer, exponerse, es como esta gente se venía a reír de nosotros, los Basualdo, pero con plata argentina, ¿no? O sea, de cada uno de ustedes, ciudadanos y ciudadanas argentinas. Digamos, la función de la policía es como que están cuidando un lugar donde hay terroristas. Claro. Y sí, es que en realidad yo creo que nos vamos a tener que abrir un poquito más los ojos todos y darnos cuenta. Primero, que nosotros siempre decimos la extranjerización de las tierras no arrancó ahora con este tratamiento de esta ley. Esto arrancó desde 1870 cuando arrancan, por lo menos en el pueblo, una conquista del desierto. Pero si vamos mucho más para atrás, en el norte también hubieron campañas de despojo territorial. O sea que si hablamos de extranjerización de la tierra, arrancó hace mucho. Que la quieran legalizar es otra cosa, porque ahora ya es como que vamos a legalizar que se querían entregar esas cosas. Pero sin embargo acá, si vamos a los nombres, la Brover, que es la que exige o que es la que tiene este título de propiedad de este territorio, es de descendencia belga. Nunca ha visto. De hecho, cuando nosotros hacemos posesión del territorio en el año 2011, no había nadie viviendo acá, no había nadie. Y encima no es que tiene este lote dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, tiene 3 lotes de 625 hectáreas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Pero con escritura trucha, digamos. Y mira, yo no quiero decir si son trucha o no, pero yo te digo que pedimos un informe de inmuebles en rentas de la provincia de Neuquén, y cuando vos vas al informe de dominio, solo existe una persona que ni siquiera nosotros conocimos porque no la hemos visto, no me recuerdo el apellido en este momento, pero esa persona es la única que figura en el informe de dominio. Nunca más aparece nadie, o sea, no aparece ni Brover en ese informe de dominio. Entonces, no sé. Está plagado de injusticias desde siempre ese territorio. A ver. ¿Quién está a cargo del operativo policial allá en el Losqui Triqueo? Todo fue comandado por el juez Astor Bonorino, que es el juez en lo civil que dictaminó esta orden de desalojo, que solicitó a las fuerzas especiales, que es la GEO, que venían de la ciudad de Junín de los Andes. Ajá. ¿Y qué hacen ahí a 200 metros del Lof Melo? ¿Qué quieren? ¿Qué están conservando? Porque puede haber algún terremoto. ¿Qué están haciendo ahí a 200 metros del Lof Melo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué quieren? El pedazo de territorio que le sacaron al Lof Quintriqué. Claro. La GEO, porque si vos me decís traigo, no sé, seguridad privada, bueno, la señora sacó unos mangos y pagó la seguridad. Claro. Pero no, está la GEO, señor y señora que están escuchando y viendo acá. Claro. Usted está pagando las horas extras de todos los que están ahí.
Y no basta solo eso, sino que también montan drones tanto que los vemos acá arriba nuestro. O sea que están haciendo una película, Están haciendo una película, Están haciendo una pantomima. Quiero que le digamos un mensaje. Estamos saliendo por una radio AM que tiene más de 40 años acá en Buenos Aires, AM 1010 Onda Latina. Estamos saliendo en directo por todas las redes sociales, en YouTube en directo. Este programa queda colgado en la red y la radio lo retransmite el domingo a las 12 del mediodía. Este mismo programa, con todas las imperfecciones, no lo vamos a editar, va a salir tal cual el domingo de 12 a 1. ¿No, Fabricio, de 12 a 1, ¿no? De 12 a 1. Va a retransmitirse este programa nuevamente, para que la gente lo sepa y escuche. Lo mismo que escucharon ahora en directo va a estar grabado, pero lo vamos a repetir, porque por ahí no escuchó nadie. Bueno, nosotros les queremos decir que es importante. La de la caravana. Para nosotros es importante porque hay que generar hechos políticos, como la marcha del 8 de agosto. Yo creo que, bueno, acá es difícil porque solo se puede llegar en auto, ¿no? Estamos a 30 minutos de Bariloche y más o menos 30 minutos desde Villa Langostura. Pero esos actos políticos que generamos como sociedad indignada por estas payasadas que se dan desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Judicial, que son todos cómplices de también los terratenientes que se están comprando nuestros territorios, yo creo que también es una forma de decirles basta. Basta, no queremos que nos sigan tomando el pelo, no queremos que sigan extranjerizando los territorios para entregárselo a personas que ni siquiera los habitan. Y si los llegaran a habitar, nosotros venimos resguardando desde hace más de 100 años un brazo de uno de los lagos más grandes de la Argentina, que es el lago Nahuel Huapi. El bracito Huemul, que está acá, que es el que custodiamos nosotros, por ahora no tiene contaminación de country, que lo usarían para tirar sus desechos cloacales directos al lago, como hacen todos los especuladores inmobiliarios de la zona. Pero sin embargo, este bracito acá está custodiado por las dos comunidades, los Melos y del Trinqueo. Y encima, hablando de todo lo que se le ocurre a este gobierno, como fue la modificación de la ley de glaciares, nosotros estamos en un entorno periglacial. Entonces, por ahí quienes no conocen, no han tenido la posibilidad de venir a esta zona, es una zona muy rica en minerales, en paisajes, y por sobre todo, por las cuencas de aguas que también tenemos dentro de nuestro territorio, que desembocan en el lago Nahuel Huapi. Entonces, señor, señora, ciudadanos argentinos, despertemos y realmente salgamos a la ruta, salgamos a la calle y defendamos el territorio, porque gracias a que también nosotros estamos habitando acá, todavía mucha gente en el verano puede venir al lago, o mucha gente puede seguir saliendo a hacer trekking por las montañas. Entonces, resguardemos en serio los territorios y sepamos quiénes son los enemigos. Los enemigos son nosotros, no somos nosotros. Nosotros solo cuidamos de estos territorios. Esto va para los diputados, senadores, concejales, gobernadores, todos los que componen el poder político. Aparte, no pueden comprar tierra si no hay escrituras reales. ¿Está claro? ¿Ya terminó el programa? Toca un poquito Ñorquín. Tocame Ñorquín. A ver, trampa.
Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite